para juntos seguir creciendo en el conocimiento de su gracia, para juntos seguir avanzando en la obra del Señor. Así que es un privilegio estar aquí, mis queridos hermanos. Hoy vamos a iniciar una miniserie dentro de nuestra serie en la carta a los Efesios. Vamos a ver una sección extraordinaria de esta carta, una sección que habla acerca de cómo Cristo edifica su iglesia. Y eso nos recuerda a aquella conversación que tuviera Jesús con sus discípulos cuando Él le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen, bueno, algunos dicen que, y empiezan a mencionar a algunas de las personas del Antiguo Testamento, y Cristo le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y Cristo dijo que iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades, de la muerte, no iban a prevalecer contra su iglesia. Y ahí vemos a Cristo anunciando que va a edificar su iglesia. Y en estos textos vemos cómo se edifica la iglesia y, como le digo, esta es una miniserie que vamos a ver dentro de esta carta. Vamos a ver 3 partes, la parte 1 hoy, sobre cómo Cristo va edificando su iglesia. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos recordar algunas cosas que vimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos que debemos caminar a la altura de la gracia que hemos recibido. Debemos honrar nuestro llamado, cuidar nuestra unidad y recordar todo lo que nos une. Vimos eso la semana pasada. Debemos vivir de tal manera que nuestras vidas honren el llamado de nuestro Señor. Debemos cuidar nuestra unidad, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, la unidad de la familia de Dios, debemos cuidarla y debemos recordar aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que Cristo hizo por nosotros. Nuestro texto de la semana pasada nos recordó que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Glorioso texto el Señor nos permitió estudiar la semana pasada. Pero ahora nuestro texto introduce un cambio importante y usa la palabra pero, que vamos a ver más adelante, esos peros que nosotros encontramos en la Biblia. Somos un solo cuerpo, pero no todos tenemos la misma función. Ese es el cambio que va a hacer ahora nuestro texto. Nos va a decir, sí, somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo, una sola familia, tenemos una sola fe, un solo bautismo, pero no todos tenemos la misma función. Compartimos la misma salvación, pero Cristo nos ha capacitado de manera distinta, de manera diferente. Él nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado experiencias para nosotros poder servirlo. Por eso yo no puedo pensar que si alguien hace algo ligeramente diferente a como yo lo hago, lo está haciendo incorrecto. Bueno, si es bíblico lo que está haciendo, si lo está haciendo de acuerdo a la enseñanza bíblica, bueno, no necesariamente es incorrecto si no lo hace de mi manera. Tenemos el mismo Señor, pero no servimos del mismo modo. No servimos de la misma manera. Después de hablar de lo que todos tenemos en común, nuestro texto nos habla acerca de la diversidad que existe dentro de la iglesia. Y a mí me encanta cómo en la enseñanza del Nuevo Testamento se menciona la idea de que somos un cuerpo, de que tenemos diferentes funciones, de que un órgano no le puede decir al otro no te necesito, ni un órgano se puede considerar más importante que otro, en el sentido de que todos hacen su función, de que todos cumplen el propósito por el cual fuimos diseñados. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y créame, hermano, que cuando leí estos textos me tomó algo de tiempo entenderlo. Hay algunas cosas en el texto
que me tomó algo de tiempo entenderla. Tuve que auxiliarme de algunos comentaristas bíblicos. Siempre lo hacemos, pero en esta ocasión con más ahínco tuvimos que hacerlo. Y me di cuenta que el texto está citando el Salmo 68, específicamente el versículo 18, pero hay otros textos de ese extraordinario salmo que lo cita. Así que con eso en mente vayamos de nuevo a nuestro texto. Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 10 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Se fija usted? Estos textos al principio me parecieron, ¿de qué será que está hablando este pasaje? Pero por la gracia de Dios nos ayudó a comprenderlo y es mi oración que me ayude a poder explicarle a usted lo que están diciendo estos textos. Así que como es nuestra costumbre, permítame leer un texto de nuevo, que es el texto 7, y dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la extraordinaria gracia que nos das al permitirnos tener una Biblia. Gracias, Señor, porque tu revelación escrita está, Dios, cerca de nosotros, al alcance de nuestra mano. Gracias por ese gran privilegio y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos dirige a ella, que nos ayuda a comprenderla, a crecer en el conocimiento de tu gracia. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos hoy a explicar tu palabra, a comprender tu palabra, a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que Cristo pueda ser exaltado en medio nuestro, que cada uno de nosotros pueda ser edificado en la fe y que nos ayudes a crecer en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra pero marca un cambio. Cuando nosotros leemos este versículo, inicia diciendo: pero a cada uno le es dado. Y ese pero está marcando un cambio en la narrativa, un cambio en lo que se viene enseñando. En los versículos anteriores se nos habló de todos, ahora se nos habla de uno. Se nos presentó la gracia que Dios le ha dado a cada cristiano, la salvación por medio de la fe. Pero ahora el texto quiere hablar individualmente a cada uno de nosotros. Primero vimos la unidad del cuerpo de Cristo. Nos recordó el texto de la semana pasada cómo debemos cuidar esa unidad y cómo Dios nos ha salvado y cómo nos ha hecho parte de una familia, parte de un cuerpo y cómo nosotros debemos pertenecer. Ahora veremos la función particular de cada miembro. Y de hecho vamos a dedicar estas 3 semanas para hablar acerca de cómo de manera particular el Señor nos ha dotado, nos ha capacitado. Esta sección que va hasta el versículo 16, empieza en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, y se extiende hasta el versículo 16. Toda esa sección tiene una unidad. La dividimos en 3 porque el tiempo no nos daría para explicarla en un solo sermón. No tenemos la unción de Pablo cuando él estuvo allí predicando y extendió su sermón hasta las 12 de la noche y Eutico se cayó de un 3er piso porque estaba cerca de una ventana. ¿A quién se le ocurre sentarse cerca de una ventana? Se cayó Eutico y murió. Pablo detiene su sermón, ora por Eutico, Dios lo resucita. Y Pablo siguió predicando hasta la mañana. Mira, hermano, yo no tengo esa unción de Pablo, así que no puedo extenderme hasta las 12 de la noche. Así que por eso vamos a dividirlo en esas partes. Pero todo este texto tiene una unidad, una verdad central. ¿Hacia dónde apuntan estos textos?
La verdad central de estos textos sería: Cristo como Rey victorioso capacita a cada creyente para participar en la edificación de su iglesia. Permítame repetirlo. Cristo como Rey victorioso capacita a cada creyente para participar en la edificación de su iglesia. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar a la edificación de la iglesia, porque Cristo nos diseñó de esa manera. Así que hoy queremos ver 3 verdades acerca de Cristo y la gracia que Él nos da. 3 verdades acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo. 3 verdades que están escritas en estos textos y la gracia que Él nos está dando. Primero, Cristo concede gracia a cada creyente. Segundo, Cristo conquistó el derecho de conceder esa gracia. Y ahí es donde están esos textos que citan, donde el apóstol Pablo está citando el Salmo 68, y que subió a lo alto y que llevó un número de cautivos. Y esos textos hablan de cómo Cristo conquistó el derecho de dar esa gracia. Y veremos también que Cristo llena a su iglesia con su poder. Así que veamos en primer lugar, hermanos, Cristo concede su gracia a cada creyente. Y este texto es hermoso. Efesios capítulo 4, versículo 7, es un texto extraordinario. Dice: a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Créame, hermano, que ese solo pasaje da para una serie de sermones. Ese solo versículo, el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos es concedida la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es individual que Dios ha concedido esa gracia. Cada persona que ha sido salvada por Cristo también ha sido capacitada por la gracia de Dios. Cristo no salva porque sí. Él salva por amor, pero Él salva para algo. Fuimos salvos para la gloria de Dios, y Él ha diseñado la manera en la que debemos glorificarle. Y como decía Lisandro hace un rato en los anuncios, hablando acerca de la obra de evangelismo, parte de ese glorificar a Dios tiene que ver con nuestra función como sal, como luz. Tiene que ver con nuestra función como entes evangelizadores, como gente que da testimonio, como alguien que ayuda a otro a crecer en el Señor. Y vamos a ver cómo Dios ha derramado esa gracia, ese don, esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Cada persona que ha sido salvada por Cristo también ha sido capacitada por la gracia de Dios. Cristo mismo decide cómo repartir su gracia. La Biblia dice que Él la repartió como Él quiso. Es extraordinario ver esos pasajes, hermanos, cuando empiezan a hablar de que tenemos diferentes dones, diferentes funciones, y que el mismo Espíritu lo ha repartido a cada uno conforme a Él quiso hacerlo. Y como la mano no le puede decir al pie: no te necesito, porque no es mano. Y cada uno, ese lenguaje precioso que usa la Biblia para hablar de las funciones diferentes y de que nosotros debemos de concentrarnos en el don que Dios nos dio. A mí me encanta cantar, pero Dios no me dio ese don. Lejos yo de querer forzarme, invertir tiempo y esfuerzo en algo que Dios no me dio, mejor trato de descubrir lo que sí Dios me dio y empiezo a trabajar para fortalecerme y pulir aquella cosa que Él sí me dio. Y yo no puedo entonces vivir amargado porque Dios no me dio el don de cántico, y vivir enojado porque yo sí quiero cantar y no tengo ese don. Cuando viene a ver, tengo un don precioso de enseñar niños que pueden ser edificados con mi don de enseñanza. Y yo, en vez de buscar lo que sí Dios me dio y ser de edificación para el pueblo de Dios en aquella capacidad, don y gracia que me dio, estoy enojado porque no estoy haciendo lo que yo creo que debería estar haciendo. Y eso nos hace perder el tiempo y nos hace vivir frustrados. Pero qué bueno es cuando descubrimos nuestro don,
cuando descubrimos nuestro talento, cuando descubrimos nuestro ministerio, nuestro llamado y ponemos en práctica lo que hemos recibido. Cuando hacemos eso, fluye, hermano. Y lo hacemos con libertad y con gozo. Así que, hermanos, Cristo mismo decide cómo repartir sus dones. Y si a alguien tengo que decirle algo, será Cristo el que decidió repartir sus dones. Él determina la medida. Él determina la función. Él determina la capacidad que cada miembro necesita para cumplir su propósito. Sí, hermano, Dios te creó con un propósito. Dios tiene un plan determinado para ti, individual, y ese plan se une al plan que Él tiene con toda su iglesia y su obra redentora. Pero tú y yo necesitamos descubrir esa gracia, necesitamos descubrir ese don, y más aún, poner ese don, esa gracia al servicio de la obra de Cristo. No todos recibimos lo mismo, hermanos. No todos tenemos la misma responsabilidad, no todos servimos de la misma manera. Hay quienes tienen una responsabilidad, hay quienes tienen un don, hay quienes tienen una gracia y hay quienes no la tienen. A veces yo pudiera pensar que yo pudiera hacer lo mejor que lo está haciendo la otra persona. Y quizás sea verdad, quizás yo puedo hacerlo mejor, pero Dios lo puso a él. Qué cosa, ¿eh? Pero yo puedo hacerlo mejor. Bueno, pero Dios no te puso a ti. Yo debo pedirle al Señor que me ayude a ver lo que sí Él me dio, hacia dónde sí Él me llamó, para yo poder entonces ser de edificación a su pueblo. Hermano, no todos tenemos la misma responsabilidad, no todos tenemos el servicio de la misma manera, pero todos hemos recibido exactamente lo que Cristo decidió concedernos. Eso sí lo tenemos. Sí tenemos lo que Cristo decidió concedernos. No lo merecíamos, hermanos, no lo ganamos, se debe a un don. ¿Y qué es un don? Un regalo. Un don es un regalo. Un don es una gracia que Dios nos otorga. Cristo lo dijo, Cristo nos dio esos dones. Por eso no hay lugar para la comparación, porque Cristo dio los dones. Yo no puedo comparar mi don con el don de otra persona. Yo no puedo comparar mi ministerio con el ministerio de otro y decir, tú sabes, el don mío es más grande o el don mío es más vistoso. No, yo no puedo hacer eso porque Cristo fue que dio los dones. Así que no hay lugar para comparación. No hay lugar para competencia porque Cristo fue que dio los dones. No hay lugar para sentirme inferior y no hay lugar para sentirme superior. Y Pablo lo dice muy bien. La oreja no puede decir no soy parte del cuerpo porque no soy mano, porque ella tiene su función. Yo no puedo decir que yo no soy lo que debo ser porque Dios no me dio el don que le dio a otra persona. Eso es una idea extraña. Y a veces leemos la Biblia y leemos en 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto y está regulando el uso de los dones, y él dice que procuren los dones mejores. Y a veces oímos esa frase, procura los dones mejores, y pensamos como si Dios me estuviera diciendo a mí, tú tienes un don, pero procura un don mejor, un don mayor. No es eso lo que está diciendo el texto. El texto dice que procure los dones mejores para la edificación de la iglesia, porque hay dones que sirven para la edificación personal y hay dones que sirven para la edificación colectiva. Y esa es la idea de lo que él está tratando de regular, que procuremos que en público, que en el culto, que en la reunión de los santos, ocupemos los dones que sirven para la mejor edificación de su pueblo. Hermanos, cada miembro ha recibido una medida particular de gracia y la ha recibido para el bien del cuerpo de Cristo. Ningún cristiano ha sido llamado a ser un espectador, no. Si usted se siente muy cómodo siendo un espectador, permítame decirle que algo le falta. Así que póngase en cuenta, vaya donde Dios, porque Dios no nos ha llamado a ser
espectadores, a estar desde las gradas. Porque así es muy fácil. Usted va a un juego de béisbol y hay alguien que está bateando y usted dice que, mira, pero denle una guitarra y una bola de baloncesto a ver si la batea. Eso es algo de lo que la gente dice. Porque es muy fácil de fuera. Entra al campo, agarra el mismo bate, batea la pelota que viene a 97 millas por hora. Dios no nos llamó para ser espectadores. Hermanos, todos estamos llamados a servir. Algunos serviremos de alguna manera, otros serviremos de otra manera. Algunos serviremos en público, otros serviremos en privado. Algunos serviremos en el contexto del culto, otros serviremos en el contexto individual de mi vida cotidiana. Pero todos estamos llamados a servir. Cada uno de nosotros. Algunos enseñan, otros discipulan, otros aconsejan, otros evangelizan, otros sirven en el ministerio de niños, unos reciben a las personas con una buena sonrisa allá afuera, otros tienen dones de administración, ayudan a la buena administración de los recursos que Dios provee a la iglesia, otros oran fielmente en el ministerio de oración, de intercesión, otros sirven de manera que casi nadie ve. Sí, hermanos, hay gente que está sirviendo y no está tocando trompeta. Hay gente que está sirviendo y su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Hay gente que sirve en silencio. Hay gente que sirve y nadie lo ve, pero sirve. Así que estamos llamados a servir en los diferentes contextos donde Dios nos pone. Estamos llamados a servir con los diferentes dones que Dios nos ha dado. Estamos llamados a servir conforme a las capacidades que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Todo servicio realizado con fidelidad, humildad y amor es importante delante de Dios. Y lo voy a repetir. Todo servicio realizado con fidelidad, con humildad y con amor es importante delante de Dios. Cada uno de esos servicios son importantes delante de Dios. Así que, hermanos, habiendo visto en primer lugar que Cristo concede esa gracia a cada creyente, veamos en segundo lugar, Cristo conquistó el derecho de conceder esa gracia. Y aquí venimos a ese texto donde el apóstol Pablo está citando el Salmo 68, específicamente el verso 18, aunque hay otros textos de este extraordinario Salmo. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Permítame leerlo de nuevo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Nuestro texto está citando el Salmo 68. Este salmo presenta la imagen de un rey victorioso que regresa de la batalla. Cuando usted lee el salmo, usted nota cómo se usa una imagen cotidiana, normal, para enseñar una verdad espiritual. Y Cristo fue maestro de maestros en todos los temas, y uno de ellos fueron las parábolas, las comparaciones, las metáforas. Cristo usó esas figuras de lenguaje para enseñar verdades espirituales. Una parábola, como dice un autor, es una muestra sencilla de algo cotidiano para mostrar una verdad espiritual profunda. Por ejemplo, Cristo dice, un sembrador salió a sembrar para hablar acerca del evangelio y de cómo la palabra de Dios obra en el corazón de las diferentes personas. Habló de una moneda perdida, habló de una oveja perdida y habló Cristo del buen samaritano, habló Cristo del hijo pródigo. Él usó diferentes figuras y lo que está haciendo el salmista es usando una figura de un rey que fue a la batalla y regresa victorioso. Y el Salmo está hablando acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo, de nuestro Mesías que conquistó. En el mundo antiguo, cuando un rey derrotaba a sus enemigos, regresaba a su ciudad con una procesión triunfal. El pueblo salía a recibir a ese rey. El enemigo derrotado era exhibido públicamente, lo traían con cadenas.
Los despojos de la batalla eran presentados. Allí se presentaba el botín de la batalla, se presentaban los bienes que habían sido conquistados. Entonces el rey distribuía los regalos al pueblo. Nuestro texto utiliza esa imagen. Cristo descendió, tomó la naturaleza humana. Cristo nació en humildad. Cristo venció, Él vivió en medio de pecadores. Cristo fue rechazado, fue perseguido, fue humillado y finalmente fue clavado en una cruz. Y el texto está mostrando esta realidad. La cruz no fue la derrota de Cristo. La cruz fue el lugar de su victoria. Él exhibió públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos por medio de la cruz. La cruz de Cristo fue el lugar de victoria. Allí cargó por nuestros pecados, allí sufrió el juicio que tú y yo merecíamos, allí venció el poder del pecado, allí derrotó a los poderes espirituales, allí aseguró la salvación para su pueblo. Sí, en la cruz del Calvario, en su muerte sacrificial. Allí Cristo derrotó una vez y para siempre el poder de la muerte, el poder del pecado y el poder de Satanás. Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó. La muerte no pudo retenerlo, la tumba no pudo encerrarlo, Satanás no pudo derrotarlo. Cristo resucitó en victoria. Y esa es la garantía de nuestra fe. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy en la Santa Cena. Vamos a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Cómo Cristo muere en nuestro lugar y cómo Cristo resucita para nuestra victoria. Eso es lo que celebraremos en un ratito. Después ascendió al cielo y fue exaltado a la diestra del Padre. Ahora vemos cómo este texto empieza a hacernos sentido cuando lo comparamos hacia dónde apunta el texto, que es hacia nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, Efesios 4:8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Él trajo a un gran número de cautivos, derrotó a Satanás, derrotó a los demonios, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos y luego vino y nos dio regalos. Nos dio dones a cada uno de nosotros. La imagen es la del rey que regresa de la batalla habiendo derrotado completamente a sus enemigos. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte. Eran los enemigos del pueblo, del pacto, los enemigos de la iglesia de Dios, el pecado, la muerte. Él venció a Satanás y Cristo liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Ahora Él nos dio libertad por medio de su sacrificio. Y hacia ahí es que está apuntando nuestro salmo. Y nuestro texto que está citando ese glorioso salmo apunta a esa verdad. Y ahora, hermanos, como rey vencedor, Él distribuye entre la iglesia los beneficios de su victoria. Él distribuye cada uno de los dones. Hermano, cada don que Él concede es el resultado de su victoria. Si Él te da un don, si Él te da una gracia, si Él te da el don de enseñar, o el don de cantar, o te da el don de predicar, o te da el don de servir, o el don de administrar, cualquier don que Él te dé, ese resultado de su victoria, ese resultado del triunfo que Él tuvo a nuestro favor. Cada creyente capacitado es una evidencia de que Cristo venció. Cada vez que alguien enseña fielmente la palabra de Dios, vemos el fruto de la victoria de Cristo. Hermanos, cada vez que un creyente sirve con humildad, estamos viendo el fruto de la victoria de Cristo. Cada vez que alguien consuela a otro, cada vez que alguien exhorta, cada vez que alguien discipula, cada vez que alguien evangeliza, estamos viendo, hermanos, una representación de los dones que Cristo conquistó en su victoria. Así que cada don es una muestra de la victoria de Cristo. Cada cosa que tú y yo recibimos es eso. Nuestro texto sigue diciendo, Efesios 4:9. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino
que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y esto nos habla, y es un cuadro que presenta Filipenses capítulo 2, que dice que Cristo dejó su trono y vino y se hizo hombre y vivió entre nosotros y se humilló a sí mismo. Tomó la condición de hombre, sufrió una muerte atroz, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y dice que cada rodilla tendrá que doblarse ante nuestro Señor. Y hacia allá es que está apuntando este texto cuando dice: el que ascendió también descendió hasta las profundidades. El contraste entre la humillación y la exaltación de Cristo está claro en nuestro texto. El que ascendió al cielo primero descendió a la tierra. Antes del trono vino la cruz. Sí, hermanos. Antes de ser entronizado, Él fue crucificado. Antes de ser exaltado, Él fue humillado. Antes de la corona vino la humillación. Antes de la exaltación estuvo la encarnación. Hermanos, el Rey que hoy gobierna sobre todas las cosas es el mismo que se humilló para salvarnos. Sí, Él gobierna, sí, Él reina, pero Él se humilló hasta lo sumo. Llegó hasta lo más profundo de la humillación. Murió entre malhechores. Fue insultado, fue golpeado. Y eso habla de mansedumbre, poder bajo sujeción. Cuando Pedro agarra un cuchillo y le corta la oreja a un siervo que estaba allí, que Cristo agarra la oreja ensangrentada y la pega sobre esto, le dice que él puede pedir varias legiones de ángeles y él puede pedir que los ángeles vengan a defenderlo. Él puede pedir que vengan. Y cuando a él le gritaron: si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Claro que podía bajar de la cruz. Pero él se humilló, retuvo su ímpetu. Y eso habla de mansedumbre, poder bajo sujeción. El mayor ejemplo de mansedumbre fue Cristo, que su poder lo tenía bajo sujeción. Él tenía el poder de hacer lo que quisiera y él decidió someterse al Padre por ti y por mí. Decidió someterse a la muerte. Decidió vivir en humildad por nosotros, mis queridos hermanos. Así que Cristo descendió hasta nuestra condición para poder levantarnos y llevarnos al Señor. Hermanos, eso nos recuerda que Cristo no reina sobre su iglesia a la distancia. No. Él no está más allá del sol. Él no está más allá de las nubes y por allá lejísimo. No. Cristo reina y gobierna en medio de su pueblo por medio de su espíritu. Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré el espíritu de verdad, el cual está con ustedes y estará en ustedes, hermanos. Él conoce el sufrimiento. Sí, Él lo conoce. Él conoce el rechazo. Él conoce el cansancio. Él conoce el dolor. Él conoce las lágrimas. Sí, hermano. Él no está distante. Él dijo: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Rey que está con nosotros. Tenemos un Rey que nos acompaña. Tenemos un Rey que nos consuela, que nos dirige. Tenemos ese Rey. Él descendió hasta nuestra condición para poder llevarnos y alzarnos a la condición exaltada que tenemos delante de Dios. Cristo nos capacita para servir. No servimos para obtener la victoria, servimos porque Cristo ya venció. No servimos para ganar el favor de Dios, servimos porque en Cristo ya hemos recibido el favor de Dios. No servimos para demostrar nuestro valor, servimos con gratitud porque nuestro Rey descendió, murió, resucitó y ascendió por nosotros. Hermano, tú y yo no servimos para demostrar nuestro valor.
Por eso me da tristeza cuando veo gente que pelea para que se reconozca su servicio. Es triste. Si tú sirves por amor a Cristo, ¿por qué te enojas cuando nadie ve tu servicio? ¿Por qué te enojas cuando nadie reconoce tu servicio? Sí, es deber nuestro, como líderes, reconocer tu servicio. Es nuestro deber. La Biblia dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y que los tengamos por alta estima, por amor de su nombre. Sí, es verdad. Pero si eso no pasa, no te enojes porque no se reconoce. No pelees porque no se valora, porque entonces lo estarás haciendo por la razón equivocada. Si yo estoy sirviendo para que lo vean, para que me reconozcan o para que me valoren, entonces estoy sirviendo por la razón equivocada. Eso no quita que nosotros tenemos la responsabilidad de valorar, de ver y de reconocer. Una cosa no quita la otra. Pero hermanos míos, nosotros no servimos para mostrar nuestro valor. Lo estamos haciendo por su gracia. Así que hermanos, habiendo visto la gracia que Dios nos concede en Cristo y la victoria que Él garantiza, vimos cómo Cristo compró, ganó esa victoria y cómo Él ahora repartió sus dones. Veamos ahora, en tercer lugar, Cristo llena a su iglesia con su poder. ¿Cómo Cristo ahora llena a su iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Mire, hermano, olvídese de todo lo que yo he dicho, menos de este texto. Es hermoso. El que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y aquí habla de la exaltación de Cristo, que guarda relación con Filipenses capítulo 2, que guarda relación con ese Salmo 68. Todo está conectado. Me encanta la Biblia porque la Biblia está interconectada. Es una revelación completa. No son historias aisladas. No, mi hermano. Cuenta una historia de redención. Cuenta la historia de Dios buscando a su pueblo, de su pueblo rebelde, de Dios transformándolo, de Dios cambiando su corazón, de las consecuencias de apartarse de Dios, de los beneficios de acercarse a Dios, de la redención que puso en Cristo, del triunfo de nuestro glorioso Señor y de la iglesia que representa a Cristo y que vive para la gloria de su nombre. Esa es toda la narrativa de la Biblia. Es una sola historia, hermanos. Es una sola unidad. Cristo, quien nació en humildad, ahora reina en gloria. El mismo que fue rechazado, ahora ha sido exaltado. El mismo que fue crucificado, ahora está sentado por encima de todos los principados, autoridades, poderes y dominio. Dios le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Me encanta la imagen de Cristo que presenta Apocalipsis. De hecho, hermanos, el personaje central de la historia bíblica es Cristo. Él es el centro de la revelación de Dios. Y Apocalipsis presenta una imagen extraordinaria. Apocalipsis capítulo 1 presenta a un anciano de días, con su pelo blanco lleno de experiencia. Presenta a este personaje con un cinto de oro, con una corona de oro, una espada de fuego que sale de su boca. Ya no viene como un pastor humilde en un pollino, no, viene en un caballo blanco, símbolo de autoridad. Y en su muslo tiene el nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Lea Apocalipsis capítulo 1. Es extraordinaria la imagen de Cristo glorioso y triunfante. Sí, ese libro que le da tanto miedo a usted de Apocalipsis. Ese libro presenta la victoria del Cordero, la gloria de la iglesia de Cristo, la majestad del cielo, la bendición de los santos redimidos por el Señor. Ese libro es precioso, hermano. Léalo como un redimido.
Sí, ahí hay dragones y serpientes y todas estas cosas. Sí, eso está ahí también, pero eso es para los impíos, para los que no aman a Dios. Para nosotros hay otra cosa. A ellos sí le tiene que dar miedo, Vladimir. Claro que sí. A ellos sí tiene que darle miedo. Pero a nosotros no. Es esperanza lo que hay allí. Cristo es el soberano. No existe autoridad sobre Él. No existe poder que pueda competir con Él. No existe reino que pueda amenazar su gobierno. No existe. Él es soberano. Él está sobre todo. Rey de reyes, Señor de señores. El más hermoso del Hijo de los hombres. Él es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cristo reina sobre todo y lo llena todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es hermosa la descripción de Cristo. Él reina sobre todo y lo llena todo. Esto significa que Cristo ejerce su autoridad, su presencia y su poder sobre toda la creación y de manera particular sobre su iglesia. Sí, hermano. La iglesia es el epicentro de la obra de Dios en el mundo. Es la iglesia. Sí, defectuosa como es. Sí, a veces vacilante. A veces sí, ella es el centro de la obra de Dios. Por eso decíamos el viernes, decíamos el domingo pasado y lo repetimos. Yo no puedo cualquierizar la iglesia. La iglesia es el epicentro de la obra de Dios en el mundo. La iglesia es la representante de Dios en esta tierra. Así que, imperfecta como es, Dios la está santificando. Y Dios la usa para mostrar su gloria a este mundo caído. Sí, mi hermano, la iglesia de Cristo. Cuando Cristo ascendió, no abandonó a su pueblo. No, Él no se fue, hermanos, y nos dejó solos. Él no dejó a su iglesia sola. Cristo continúa gobernándola, continúa protegiéndola, continúa santificándola, continúa capacitándola y continúa edificando a su iglesia. No estamos solos, no oramos al aire, hermanos. Estamos orando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo acompaña a la iglesia. No es un cuento, no es una idea para calmar la conciencia. Es la realidad de realidades. Cristo reina y su iglesia lo representa. Y debe vivir para su gloria, debe vivir para Él. Hermanos, cada vez que la palabra de Dios transforma una vida, Cristo está obrando. Cada vez que un pecador se arrepiente, Cristo está obrando. Cada vez que un creyente crece en santidad, Cristo está obrando. Cada vez que la iglesia sirve unida, Cristo está obrando. Hermanos, la iglesia pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Él prometió edificarla y Él no va a fracasar. Cristo jamás fracasará. Y el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, finalmente, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy, mis hermanos? Aprendimos que Cristo edifica su iglesia al capacitar a cada creyente para cumplir la obra que le ha encomendado. Cristo edifica su iglesia al capacitar a cada creyente para cumplir la obra que les ha encomendado. Él descendió para salvarnos, Él ascendió para reinar y hoy sigue dando a cada creyente la gracia para servir. Sí, hermano, cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios para servir en su obra, para servir a su evangelio. Hermano, usted quizá puede preguntarse, ¿y realmente tendré algo yo que aportar a la obra de Dios en la iglesia? ¿Realmente tendré yo un don? ¿Realmente tendré yo una gracia? ¿Podré yo cantar como esa gente cantan? ¿Podré yo tocar como esa gente toca instrumentos? ¿Podré yo servir como esa gente sirve? ¿Podré dar clase como esa gente da? ¿Podré predicar como alguien predica? A lo mejor usted se pregunte, ¿podré yo hacer eso? La verdadera pregunta no es si yo tengo un don o tengo una habilidad.
La verdadera pregunta es que si estás usando lo que has recibido de Cristo para edificar a su iglesia. Pero yo no sé. Bueno, mientras lo descubres, haz lo que se necesite hacer. Mientras descubres tu don, mientras descubres tu llamado, ponte donde el capitán te vea. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué soy útil? Haz lo que tenga a la mano mientras descubre lo otro. Porque a veces queremos desenmascarar los misterios de las profundidades y lo más elemental que ya sabemos no lo hacemos. Como una persona que me dice a mí, ¿y cuándo vamos a dar un estudio de Daniel, de Apocalipsis? Digo yo, bueno, vamos a empezar primero por vivir para Cristo, vivir en santidad, caminar en fe, y luego llegamos a Apocalipsis, Daniel y todo lo que tú quieras. Podemos ir hasta Ezequiel y ver el valle de los huesos secos y todo lo que tú quieras, podemos verlo. Pero primero vamos a lo primero. Primero establezcamos las bases de nuestra fe. Entendamos las verdades elementales del Evangelio. Cumplamos con las funciones más simples y es lo que veo. Llego a la iglesia y la silla está torcida, la enderezo. Veo algo en el piso, lo recojo. Cuando me voy a parquear pienso en el otro y me parqueo bien, no me parqueo a lo loco. Si veo un cono, escuche bien y voy a hablar por la herida. Si usted ve un cono en un lugar, fue porque lo pusieron ahí, porque está reservado, no lo quite. Si los ujieres ponen un cono en un parqueo, eso no apareció por ósmosis, alguien lo puso ahí. Y si alguien lo puso ahí, fue por algo. No lo quite. Me desahogué, así voy a seguir predicando. Que el Señor nos ayude, hermanos, a servir con humildad. Que el Señor nos ayude a servir con gratitud y con fidelidad. Que el Señor nos ayude a hacerlo para la gloria de Cristo. Hasta que estemos para siempre con Él. Y que esta pueda ser nuestra oración. Escucha esta oración. Y Dios quiera que sea tu propia oración. Que podamos orar. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer te pertenece. Tú me has dado la gracia para servir. Úsame para edificar tu iglesia y para vivir cada día para tu gloria. Permítame leerlo de nuevo. Y quiera Dios que esta sea su oración. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer te pertenece. Tú me has dado la gracia para servir. Úsame para edificar tu iglesia y para vivir cada día para tu gloria. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque Él es el gran Cordero y el gran León. Gracias porque Él reina y vive para siempre. Gracias porque no eres un rey que gobierna de lejos. Gracias porque eres nuestro Padre que está cerca de nosotros. Gracias porque nos consuelas. Gracias porque nos diriges. Gracias, Señor, porque bendices nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Te pertenecemos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a renunciar al yo. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a poner nuestros dones al servicio de tu reino, al servicio de tu obra, al servicio de tu iglesia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque a veces no entendemos que nuestra función, que nuestro labor es importante. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a poner manos a la obra y ayúdanos a correr a Cristo. Señor, y si hay alguien aquí que todavía no es cristiano o alguien que se ha apartado de la fe, ten misericordia. Atráele con lazos de amor. Tráele con gracia para que pueda ser parte de tu pueblo y que pueda estar en ti. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.